viene en el año 1585, pero vuelve en el año 1586 y ya vuelve como turista, ya no viene como burócrata, viene como turista y ya nos dice, mi patria me y no a dar memoriales de mi pleito a los oidores, de mi causa a los alcaides, sino a ver de tus murallas los soberbios homenajes, los campos que casi quieren darle el oficio a los lampes, está bonito, quiere decir, que viene de su patria y no viene a dar memoriales a los oidores de la resistencia o pleitos a los alcaides del crimen, sino a ver de Granada las murallas, las imponentes murallas y las torres de la muralla de Granada. Granada en aquel momento tiene todavía un importante perímetro amurallado, grandes torres. Fijaros hasta qué punto era importante Granada, año 1586 en ese sentido, que se usaba como medida de comparación para otras ciudades. Así cuando Hernán Cortés escribe a Carlos V las cartas de relación de la conquista de la Nueva España, de México, la conquista de México, Tenochtitlán, dice, las murallas de Tenochtitlán son como las de Granada, majestad. Unas importantes murallas. Por eso viene a ver sus soberbias murallas, sus soberbios homenajes que casi quisieran hurtarle el oficio al Alhambra. ¿Qué son los homenajes? Los homenajes son las torres de la Alhambra. Normalmente solamente hay una torre del homenaje. Es la más grande, la más alta, la más simbólica, desde la cual se puede revisar toda la defensa de la ciudad, de donde se rinde el vasallaje en el castillo. Solo hay un homenaje en los castillos. Pero dice que todas las comunidades de Granada son homenajes. Y son tan altas, tan poderosas, que podrían quitarle el puesto a Atlas, el gigante que sostiene la bóveda del universo. Así que esto es una típica referencia cultista de Góngora que nos remite a la antigüedad clásica para hacer comparaciones.